Estamos en medio de un momento, hermano, bíblico extraordinario, porque usted mire para donde usted mire, es imposible no reconocer de que en este momento estamos no a la vuelta, sino que ya dimos la vuelta de esquina y estamos frente a la venida de Cristo por su iglesia. Estamos frente a frente a este momento extraordinario que se ha profetizado por la palabra durante más de 2000 años, que se ha anunciado, que distintas generaciones de hermanos esperaron, distintos grandes hermanos, siervos de Dios, esperaron y declararon su palabra, y nosotros seremos aquella generación que, si así el Señor lo permite, que estemos todos en el presente, digamos, lo digo con humildad de la voluntad del Señor, pero somos la generación que experimentaremos el rapto de la iglesia. No me cabe la menor duda, por todas las cosas que hemos estado oyendo hablar y por todo lo que está siendo preparado para este gobierno que viene, gobierno único, gobierno mundial, hoy más que nunca. Más que nunca esto está siendo algo fuerte y presente. Por eso la iglesia tiene que alinearse con el Señor, tiene que alinearse con su palabra. Llevamos ya más de 2 meses que no nos podemos reunir, pero también ha sido glorioso porque Dios nos ha permitido comenzar un hilo conductor a través de la palabra que hemos estado compartiendo. Y sé que esta palabra es para todos nosotros, para que nosotros también afirmemos nuestro corazón por ella. Así que damos gracias al Señor por esto, para que nosotros podamos estar allí, hermanos, juntos, firmes, en la obediencia y en lo que Dios quiere hablar. Voy a orar al Señor, vamos a orar al Señor por esta palabra, y también quisiera orar al Señor por nuestra hermana Harlet, que está, por lo que nosotros sabemos, está todavía un poquito delicada acerca del COVID que le encontraron, y quiero que la iglesia todos podamos orar para fortalecerla a ella y también fortalecer a su familia, a su esposo, a nuestros hermanos y también a los padres de nuestra hermana Harlet. Así que vamos a orar por esto, por esta petición, y vamos a orar también por la palabra del Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, nos cubrimos, Señor, con su sangre preciosa, Señor, de la cabeza a los pies. Y en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad, Señor, y control, Señor, Padre, sobre toda hueste de maldad, sobre toda oposición espiritual, sobre todo lo que se levanta, Señor, en contra, Señor, de su palabra, en contra, Señor, de su iglesia. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me uno a la oración, Señor, que se hizo, Señor, antes, Señor, para en esta hora, Dios, usted siga, Señor Padre, tomando el control y autoridad en los hogares, Señor nuestro, de los hermanos, de todos quienes están oyendo, escuchando, Señor, viendo, Señor, esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Atamos toda obra del enemigo, Señor, atamos todo hombre fuerte, Señor, destruimos toda obra del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora, Padre, yo, Señor, le pido, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, que toda oposición espiritual, todo, Señor, lo que se levanta, Señor, para venir en contra, Señor, de esta palabra, Señor, sea arrancado, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo le pido a usted, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que sea usted, Señor, llenando, Señor, este vaso de barro, tomando, Señor, todo control y toda autoridad para predicar, Señor, esta palabra, y que sea, Señor, de bendición, Señor, para todos nosotros, y que haya, Señor, revelación, Señor, en los corazones de todos, Señor, quienes le amamos, Señor. Yo se lo pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted, Señor, Padre, tomando, Señor, el control y la autoridad, Señor, de mi vida, Señor, para ordenar, Señor, su palabra y poder, Padre, presentarla, Señor, a la iglesia. Señor, de la misma forma, Señor, como somos un solo cuerpo, Señor, oramos, Señor, en esta hora por nuestra hermana Harlet, Señor. Yo le pido, Dios de la gloria, que en el nombre de Jesús, Señor, usted le cubra, Señor, con su sangre preciosa, Señor, y que en esta hora, Dios de la gloria, se haga su perfecta, Señor, voluntad, Señor, sobre ella. Que en esta hora, Señor, ella reciba paz, Señor, y fortaleza, Señor, en su corazón, por la fe, Señor, y la esperanza, en el nombre de Jesús, Señor, porque nuestra fe está puesta, Señor, sobre usted,
y que en esta hora, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, ella reciba, Señor, fortaleza, Señor, por la oración, Señor, de la iglesia, que ella reciba, Señor, de su fuerza, Señor, en este momento, que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, usted ponga paz, Señor, en su vida, en su corazón, Señor, que en esta hora, Dios de la gloria, Señor, Padre, su familia, su esposo, Señor Luis Alberto, sus hijos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tengan fe, esperanza, Señor, en que usted, Señor, no nos dejará y que usted tiene, Señor, el control, Señor, Padre, de todas las cosas, Señor, así como por los padres, Señor, de nuestra hermana Harley, la hermana María Luisa, su esposo. Señor, le pedimos, Señor, que usted les ayude, Señor, en este momento de aflicción y que ellos puedan, Señor, también poner su fe y su corazón, Señor, como lo hace, Señor, nuestra hermana Harley, que sé que confía, Señor, plena y completamente, Señor, en usted. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, la iglesia ora, Señor, Padre, y le cubre, Señor, con su sangre preciosa, Señor. Padre, que usted, Señor, guíe, Señor, todo lo que haya que hacer. Señor, todo, Señor, esté bajo su autoridad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que sea usted, Señor, trayendo, Señor, Padre, la victoria, Señor, la sanidad, Señor, que esperamos, Señor, sobre ella, completa, total, Señor, restaurada, en el nombre de Jesús, Señor. Usted, Padre, Señor, es el Dios que no hay nada imposible, Señor, y enviamos esta palabra de sanidad sobre el cuerpo, Señor, sobre la vida de nuestra hermana Jalecita, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, enviamos, Señor, esta palabra de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, que reciba su cuerpo sanidad, Señor, y que ella sea restaurada, Señor, para la gloria, Señor, y la honra de su nombre, Padre. Se lo pedimos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor y orando siempre por toda petición y por toda necesidad de la iglesia. Bien, vamos a la palabra del Señor. Nosotros habíamos venido conversando de las 3 últimas semanas, los domingos, ¿cierto? Comenzamos a ver lo que es el perdón de los pecados, lo que es la santidad a Dios y lo que es el arrepentimiento, ¿cierto? Y también vimos lo que era el temor. Hoy vamos a ver, siguiendo la misma línea, vamos a la misma hilo conductor, vamos a hablar acerca de la obediencia a Dios. Y en esto yo quiero ser muy claro, porque cuando hablamos de obediencia a Dios, también comprendemos de la misma forma que es imposible que el hombre se santifique por sí mismo, es imposible que el hombre pueda obedecer a Dios si no hay una obra de Dios primero en el corazón del creyente. Porque nosotros no estaba obedecer a Dios. Nosotros de una u otra forma escuchábamos acerca de Dios, pero no entendíamos nada porque estábamos bajo cubiertas de tinieblas. Nuestro entendimiento, dice la Escritura, estaba completamente cerrado. No podíamos comprender y aún el juicio acerca de obedecer a la palabra de Dios tampoco nos preocupaba porque no teníamos ningún entendimiento. O sea, nosotros hoy, por ser nosotros el pueblo de Dios y por ser templo del Espíritu Santo, porque esto lo vamos a profundizar, nosotros hoy tenemos una opción. ¿Cuál opción? Nosotros teníamos la opción de obedecer a Dios y también las personas tienen la opción de no obedecer a Dios. Lo que pasa es que nosotros, antes de Cristo, la persona tenía solamente la obediencia a su corazón, a su carnalidad y, por supuesto, que la obediencia al pecado. Y aunque la persona estuviese tremendamente arrepentido o dolido o mal acerca del pecado y queriendo dejar aquello para obedecer lo correcto, no le era posible. De la misma forma que era imposible que los pecados del hombre fueran perdonados por sí mismo a través de obras, de la misma forma que es imposible que una persona se santifique para denominarse santo, o que la iglesia X, ¿cierto?, lo canonice y lo declare santo. Eso delante de Dios no tiene ningún valor. Es imposible, ¿cierto?, que el hombre a sí mismo se santifique. Ya lo hemos visto en la palabra que hemos compartido. Y es imposible, ¿cierto?, a menos que Dios haga una habitación en nosotros, ¿cierto?, y que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, como lo vimos, ¿cierto?, acerca de lo que es aquella naturaleza, ¿cierto?, aquella naturaleza caída que Pablo, ¿cierto?, explica muy bien en Romanos 7, acerca de que es imposible que las personas puedan dejar de obedecer a su carne.
Pues bien, cuando hablamos de la obediencia a Dios, primero hay que entender, yo creo que se entienda algo, estamos hablando a la iglesia, a los que han nacido de nuevo, a los que dicen ser hijos de Dios, a los que se llaman discípulos del Señor, a los que forman parte de la congregación, a los que escuchan la palabra del Señor. Porque si usted le dice a una persona del mundo que obedezca a Dios, es imposible. La persona no va a poder obedecer a Dios. No va a poder obedecer a Dios porque no está en él la naturaleza divina de Dios para que tenga esa opción, él tenga esa chance. Y usted tiene que comprender y valorar esto. Porque si nosotros hubiésemos podido obedecer a Dios estando en el mundo, entonces nosotros nos habríamos trasladado solitos de las tinieblas a la luz admirable. Claro, porque estando en esa condición nosotros, no, yo sabes que voy a obedecer a Dios ahora y voy a salir de las tinieblas. No, eso no se puede, es imposible. No, ninguna persona por eso mucha gente cuando se le predica el evangelio y muchos de ellos dicen, pero es que en la iglesia te prohíben esto, en la iglesia te prohíben esto otro. No, y yo no puedo dejar de hacer esto o aquello. Y tienen toda la razón porque no pueden. Entonces, las personas se argumentan a sí mismos y se justifican de no ir a la iglesia porque no pueden obedecer a Dios, porque naturalmente no se puede. Pero ellos no quieren tampoco abrir su corazón primero, ¿por qué? Por el arrepentimiento. Porque por el arrepentimiento, por ahí viene ese proceso divino que hoy día nosotros estamos siguiendo, donde hablábamos, ¿cierto?, que el temor a Dios es fundamental para poder comprender por qué nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hablando, ¿cierto?, como compartíamos en la palabra, de que mucha gente llega al Evangelio no para arrepentirse, sino que llega por un problema y nunca se arrepintió de su vida pasada ni de sus pecados. Pero que hoy comprendemos, ¿cierto?, la obra de Dios a través de de la salvación por la obra de Cristo en la cruz. Entonces ahora nosotros comprendemos y entendemos que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que estamos en la iglesia, a nosotros se nos abre esta posibilidad extraordinaria de obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios no es si usted quiere o no quiere. Ojo con eso, yo no estoy diciendo así que optativo, no, yo no estoy diciendo eso. Yo quiero que usted comprenda de que el obedecer a Dios ahora que estamos en Cristo es la facultad de Dios y de la obra redentora que intervino el Padre al entregar a su Hijo al obedecer al Padre y el Espíritu Santo al venir a morar en nosotros. Y en esa intervención divina, hoy un hijo de Dios, una hija de Dios y la iglesia recién hoy puede tomar la decisión para obedecer a Dios y también en muchos casos, lamentablemente, para no obedecer a Dios, porque antes solamente era no obedecer a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la obediencia a Dios, hablamos de que esto está fundamentado en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo y por qué hago énfasis en esto? Porque yo siempre he escuchado a muchas personas que dicen cristianas, ahora no estoy hablando del mundo, porque para la gente del mundo es imposible. Yo estoy hablando de personas de la iglesia, que conocen a Cristo y que dicen, pero pastor, es que es tan difícil. La persona tiene la chance de obedecer a Dios, pero dice que es difícil. Y vamos a ver por qué ellos dicen que es difícil. Porque hay algo que nosotros comprendemos, es que Dios, cuando Él viene a nuestra vida, Él no nos anula a nosotros como personas. Nosotros seguimos siendo personas independientes, entre comillas, y seguimos siendo personas que podemos tomar determinaciones. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, la obediencia a Dios es una obediencia en amor y en gratitud. No es una obediencia que Dios como que haga de nosotros un robot y el robot obedece como una máquina. Hoy día se ha visto una proliferación tecnológica de diferentes tipos de robots que son manejados por una inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial no es tan inteligencia verdadera porque está bajo el estándar de aquellos que la programaron. Y esa inteligencia artificial va a servir para hacer por lo que ellos lo programaron y no tiene otra chance de hacer otra cosa, porque tiene límite. Pero el ser humano no. El ser humano tiene esa chance de poder o no querer obedecer, y en este caso de obedecer al Señor. Bien, entonces vamos a ir a la obediencia a Dios y vamos a partir por el Antiguo Testamento. Quisiera destacar que yo escribí algunas cosas acá. Dice, la obediencia a Dios es lo único que traerá la victoria sobre nuestra vida espiritual
y la salvación prometida. Eso es lo primero que yo quiero que usted vaya, si está escribiendo o si está anotando, usted tiene que comenzar a poner atención en esto. Dice, la obediencia a Dios es lo único que traerá la victoria sobre nuestra vida espiritual y la salvación prometida. ¿Por qué? Porque Dios ha dado promesas a la iglesia, pero esas promesas se cumplirán según nuestra determinación para querer alcanzar esas promesas. Porque yo siempre he dicho esto, Dios es un Dios, por su palabra, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada en Romanos capítulo 2, ¿cierto? El justo juicio de Dios. Entonces, en esto Dios no va a permitir de que hayan personas que no habiendo hecho, ¿cierto?, lo correcto y no habiendo hecho lo moral, etcétera, alcancen, ¿cierto?, aquello que Dios ha prometido como promesa para aquellas personas que amamos, le amamos a Él, tenemos gratitud y que amamos también lo que Él ama, que es lo correcto, lo bueno, lo justo, lo santo y que es lo moral, lo que Dios ha puesto. Entonces, la obediencia a Dios es lo único que traerá la victoria sobre nuestra vida espiritual y la salvación prometida. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 7, del 6 al 11. Yo ya lo tenía aquí preparado. Deuteronomio 7, del 6 al 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, un pueblo santo para Jehová. Este primer pueblo santo para Jehová es el pueblo de Israel. Pero nosotros también somos pueblo santo para Jehová. Ellos en el antiguo pacto, en la antigua ley, como hemos hablado, y nosotros en el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, a través de su iglesia, nosotros somos también nación santa. Vamos a ver lo que Dios habla, dice, un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Imagínense la nación de Israel a través de la cual Dios ha traído pero una bendición en cuanto a todos los desarrollos tecnológicos, porque Dios le ha dado a ellos un conocimiento, una ciencia y una sabiduría extraordinaria a los científicos. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí ya empieza el Señor a hablar. Lo repito, dice, Él guarda el pacto, la misericordia, pero ¿para quiénes? Para todos no, para los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, ninguna persona que esté en contra de Jehová va a ser capaz de obedecer a Dios, es imposible. Y dice, hasta 1000 generaciones. Y que da pago, dice, en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. O sea, es fuerte lo que está diciendo el Señor, pero el Señor, a mí me gusta porque el Señor es claro, dice. Él es claro, dice, Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona, dice, le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, dice, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumpla. Aquí escuchamos palabras que son importantes. Mandamientos, estatutos y decretos, dice. Y dice que yo te mando, dice Jehová. O sea, Jehová, dice, Él amó al pueblo de Israel, lo tomó para sí, y Dios le dio estos mandamientos, ¿cierto? Para que ellos los pudieran cumplir. Y de esto, ¿cierto? Siempre se habla de Deuteronomio 28, acerca de la bendición a la obediencia, ¿cierto? Y también las maldiciones a la desobediencia. Y aquí vamos a leer lo que dice, a continuación dice, bendiciones por la obediencia. O sea, Dios tiene su palabra para nosotros, sus promesas, pero tiene mandamientos, tiene estatutos, tiene decretos, que yo te mando que hoy que cumplas. Yo voy a hablar después por qué fue necesario todo esto. Dice, bendiciones de la obediencia. Y por haber oído, dice, estos decretos, usted los oyó, los escuchó. Dice, y haberlos guardado. ¿Dónde se guardaron? En el corazón. Aquí se guardaron. Y después que usted los guardó, ¿se olvidó de ellos? No. Y puesto, dice, por obra. Ahí está los 3 pasos importantes.
escucharlo, guardarlo y obedecerlo, o ponerlos en acción. Escucharlo, guardarlos y ejecutarlos en la vida de la persona. Esto es lo mismo para la iglesia. Dice, y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, y la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni serviréis a sus dioses, porque te será de tropiezo. Y el Señor, cierto, sigue hablando acerca de todo, cierto, lo que el pueblo de Israel tenía que enfrentar, cierto, de aquellas naciones, cierto, que eran muchas, numerosas, dice, ¿cómo las podrás terminar? Y Dios dice, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros de la mano poderosa, el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. O sea, Dios comienza a darle, cierto, todo el aliento que el pueblo de Israel necesitaba para poder, cierto, vencer en todo aquel desafío que significaba conquistar la tierra prometida. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo, y nadie te hará frente hasta que los destruya. Las esculturas, cierto, de sus dioses quemarás en fuego, no codiciarás plata, ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropiecen en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema de todo, y del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Aquí Dios está hablando de mandamiento, y también le está haciendo, dándoles decretos. Porque el mandamiento es lo que Dios está dándole como instrucción, y el decreto es acerca de la consecuencia también por la desobediencia de aquel mandamiento. Y Dios es sumamente claro al respecto de lo que está diciendo acá. Entonces, ¿cierto? ¿Por qué Dios comienza así? Porque lo primero que nosotros tenemos que comprender es que hasta antes, ¿cierto?, que Dios le diera instrucciones al ser humano, el ser humano, ¿cierto?, vivía, como dice cuando leímos nosotros en Romanos capítulo 7, cuando él hablaba acerca, Pablo acerca de que el pecado se hizo más pecaminoso por cuanto cuando vino la ley, cierto, puso en evidencia que ellos estaban en pecado, porque ellos hacían muchas cosas que eran temibles, terribles y aborrecibles delante de Jehová. Entonces Dios, el Levítico, que son las leyes, Dios comienza a darle los mandamientos, los estatutos, y es así como nosotros encontramos el Levítico. Yo no los vamos a poder leer todo porque obviamente es un numeroso, pero por ejemplo dice en Levítico 18, perdón, en Levítico 17, Dios por ejemplo habla acerca del santuario, de cómo tenía que hacerse. Ahí están los estatutos de cerca del santuario. En el mismo Levítico 17 usted encuentra la prohibición de comer la sangre. Entonces algunos hermanos me dicen, ay pastor, no se pueden comer prieta. Yo le digo, pero vea hermano lo que dice Levítico 17, para qué es lo que 17:10, perdón, para que usted vea qué es lo que es la sangre para Dios. Nosotros no teníamos idea, y yo comía mis buenas prietitas y con arrocito, con cebollita, y después que nosotros aprendimos por la palabra, pero un hermano le dice, pero pastor, si eso está en el Antiguo Testamento, nada que ver, si nosotros estamos en el Nuevo Pacto. No se equivoque, hermano, no se equivoque, porque Dios habla mandamientos, habla estatutos, decretos. Y por ejemplo, en los mandamientos, Dios nunca los va a abolir. Jesús mismo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Jesús mismo le habló acerca de los mandamientos para honrar padre y madre al pueblo de Israel, porque ellos eran muy religiosos y no querían, ellas cumplían acerca de los mandamientos de Dios y de la ley, pero de forma así, lo mínimo y justo necesario. Entonces, eso está vigente. Y cuando Dios habla, por ejemplo, de la prohibición de comer la sangre, para nosotros también está vigente. Entonces, a partir de Levítico 18 hacia adelante, Dios tiene que empezar a darle una serie de instrucciones al ser humano. En Levítico 18 nosotros encontramos que tiene por título, si usted lo está siguiendo ahí, dice actos de inmoralidad prohibidos.
Imagínense, acto de inmoralidad prohibido, porque el pueblo de Israel se iba a encontrar con todos los otros pueblos que Dios iba a sacar poco a poco para que no se llenaran de fieras, pero estos pueblos eran tremendamente inmorales, eran inmorales delante de Dios. Y empieza él a hablar acerca de todas aquellas cosas que eran completamente contrarias. Dice, por ejemplo, dice en 18:4 dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Y en el versículo 3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Porque el pueblo de Israel, acuérdense que estuvo cautivo y ellos vieron también lo que hacían, ¿cierto? En el caso de los egipcios. Dice, por tanto, dice, guardaréis mis estatutos, estoy leyendo el versículo 5, 18:5, y mi ordenanza, los cuales haciendo el hombre, dice, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y empieza el Señor, versículo 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. O sea, que antes lo hacían, pero ahora Dios dice, esto es un acto de inmoralidad prohibido. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre, no descubrirás tu madre, no descubrirás su desnudez. Esto hay que profundizar, pero estamos leyéndolo para que usted vea cómo Dios comienza a hablar del 8 en adelante. La desnudez de la mujer de tu padre, la desnudez de tu hermana en el 10, la de tu hija, de tu hijo, etc. Y empieza, ¿cierto?, el Señor a hablar acerca de todos actos que son completamente, que Dios comienza, ¿cierto?, a juzgar. En el 18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla rival. Dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No es hijo tuyo, dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc y no contamine así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, ahí está, Dios está dando, pero claramente, estatutos al pueblo de Israel para comenzar a ordenar al hombre. Entonces, Dios le advierte de la consecuencia, partiendo, ¿cierto? Lo primero le dice que ellos son una nación santa y que Dios está esperando de que ellos, por amor a lo que Dios le había escogido, siendo el pueblo más insignificante y más pequeño, lo acabamos de leer, de la tierra, Dios los escogió para hacer de ellos un pueblo especial. Entonces Dios comienza a darle estatuto a su pueblo. Dice, no te echarás con varón, con mujer, es abominación. Y después dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amarcillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, dice, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mi estatuto y mi ordenanza, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea, Dios comienza a dar las leyes, empieza a dar los estatutos, empieza a dar los mandamientos. Dios tiene que empezar a rayar literalmente la cancha para el pueblo de Israel, empieza a rayar la cancha en todo, pero en todo desde cero. Y comienza Dios, ¿cierto?, a dar a través de las leyes y de estos estatutos. ¿Qué hace Dios? Dios comienza a dar a conocer a su pueblo, al pueblo de Israel, comienza a dar a conocer su voluntad. Y Dios comienza a mostrar también su pensamiento. Dios comienza a mostrar su moralidad al respecto de las cosas que los hombres hacen. Por eso el mundo puede hacer lo que el mundo quiera, el mundo que viva como quiera, pero nosotros somos nación santa, pueblo, ¿cierto?, escogido de Dios, y nosotros viviremos, yo por lo menos en mi casa, y los que amamos a Dios, viviremos bajo los preceptos de Dios, bajo los estatutos de Dios, bajo su mandamiento de Dios, indistintamente de lo que el mundo diga, habla, haga, opine o popularice, me da absolutamente lo mismo, porque yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces después, en Levítico 19, encontramos, dice que Dios da leyes de santidad y de justicia, y empieza, ¿cierto?, nuevamente dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi Dios de reposo guardaréis. No volveréis, dice, a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová, vuestro Dios, vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz, ofrecerlo de la manera que sea acepto. O sea, Dios comienza a darle estatuto, Dios comienza a darle mandamiento, Dios comienza a poner los mandamientos y estatutos, porque la obediencia que nosotros debemos tener es precisamente al mandamiento y el estatuto. Nosotros también estamos por mandamiento y estatuto. Cuando dice el Señor, por ejemplo, que vosotros no haréis para vosotros dioses de fundición. Por ejemplo, hay mucha gente
que llega, ¿cierto? Se convierte a Cristo y tiene por ahí guardado sus santitos. Guarda sus santitos, su estampita, guarda una fotito de un familiar, del papá, del abuelito, de la mamá. Y eso también es idolatría y también es abominación delante de Dios. Entonces uno dice, y uno tiene que explicarle a las personas de que eso no agrada a Dios por cuanto la palabra de Dios lo habla y lo especifica. Porque eso también es levantar, ¿cierto?, una idolatría a algo que ya no es real, porque detrás de eso sabemos que las personas que partieron, su alma están con el Señor o están en aquel lugar del Hades. Y es ahí donde nosotros comenzamos, nuestra vida se comienza también a ordenar y a alinear con el Señor. Esa ley dice en Levítico 19, dice esto, leyes de santidad y de justicia. A lo mejor hay personas que nunca, a lo mejor han leído esta parte de la Biblia, espero que no sea así. Por ejemplo, Levítico 19:11 dice claramente, dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno a otro. Ese es estatuto, ¿cierto? Es un mandamiento. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Eso es muy aplicable hasta el día de hoy, porque él está diciendo, ¿cierto?, que la persona que tiene empleado y tiene como pagarle la fecha que corresponde, tiene que pagarle. Así es, sí, así es lo que está diciendo. Dice, no, porque eso dice es oprimir al prójimo. Ni le robará. ¿Sabes que le voy a recortar una hora de sobretiempo? No se las voy a pagar. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? Si nosotros no tenemos nada que ver con la política, nosotros tenemos que ver con la justicia de Dios. Y Dios se las va a ver con todas aquellas personas que robaron. Y la persona va a decir, yo soy un empresario, va a estar delante de Dios. Y le va a decir, oye, si yo nunca robé, ¿cómo que no robaste? Mira, le robaste a tu gente, a los que trabajaban para ti. Siempre le estuviste robando. Y Dios le va a mostrar. Por eso, Apocalipsis 20, hermanos, será un juicio terrible. Porque ahí cada cosa que las personas hayan hecho, faltando la palabra de Dios, indistintamente que ellos no quisieran vivir, Dios los va a juzgar por lo que ellos hicieron en contra de la palabra del Señor. Y le va a decir, mira, tú le robaste a cada uno de tus trabajadores, le robaste a la gente en esto, porque nunca les pagaste lo que correspondía, etcétera. Porque Dios es justo. ¿Usted cree que Dios, por qué cree usted que esas personas van a ir al justo juicio de Dios? Porque han hecho lo malo delante de los ojos del Señor y ninguna cosa, ningún detalle se le vendrá a escapar. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino tendrás temor de tu Dios, yo Jehová, temor a Jehová. Claro, ¿por qué? Porque el ciego le podían decir lo que a ellos se les ocurriera y el ciego nunca iba a poder escuchar para defenderse. Y eso es lo que Dios está. Usted mire, dice, no pondrás tropiezo, dice, delante del ciego. ¿Sabe qué es lo que a ti te deja entrever? A un Dios, pero extraordinario, un Dios que ama la justicia, un Dios que no se confabula en ningún acto ni inmoral ni injusto, y que Él vela por el desvalido, por el que no tiene cómo defenderse. Porque el ciego, si lo hacen tropezar, ¿usted cree que Dios se va a agradar de eso? No, Dios no se agrada de eso. Por el contrario, dice, sino dice que tendrás temor de Jehová, temor de tu Dios, dice yo Jehová. Usted nunca, porque eso es dar, usted no puede decir que usted es hijo de Dios, dando cabida en su corazón a lo malo, a lo perverso. A lo mejor no es una perversidad sexual, pero también es una maldad de usted, a lo mejor de las personas que se sienten bien, haciendo sufrir a aquellos que son indefensos. Mira, si un día la maldad del ser humano desprecia la vida de animalitos indefensos, y vemos actos terribles de maldad, por eso Dios va a poner punto final a todo esto, porque la maldad y la indiferencia. Pero yo, sabe, cuando leo esto es extraordinario porque Dios es un Dios justo. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Tú estás hablando con el justo juicio, o sea, la balanza no se inclina a favor del rico y en contra del pobre para ganarte el favor del rico. Dios es un Dios incorruptible, Dios es un Dios íntegro, Dios es un Dios que su estatuto, su ordenanza, para un hijo de Dios, usted y para mí, es un deleite obedecer a la palabra de Dios, porque nosotros amamos toda justicia, así como nuestro Padre ama toda justicia. Miren lo que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. O sea, los que andan chismeando, no, pero es que esto es para el pueblo de Israel. Mire, yo se lo voy a buscar después y podemos ver que por la palabra de Dios habla acerca de los que murmuran, de aquellos que abren su boca no para ir en favor del justo, ni del santo, ni del bueno. ¿Sí? La palabra, hermano, es precisa, es clara, no tiene dobleces. Aquí no hay ningún doblez, yo la que le estoy leyendo.
Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestido con mezcla de hilo. O sea, Dios empieza a hablar, hermanos, pero hay estatutos, están los decretos, están las consecuencias también de la desobediencia a lo que Dios está estableciendo. Después voy a tener que seguir avanzando porque si no vamos a quedar hasta la introducción hoy día nomás. Después dice claramente, ¿cierto? En Levítico 20, dice penas por actos de inmoralidad. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo al hijo de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a algunos de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Claro, porque ellos, los sacrificios a Moloc y a Baal era entregar sus hijos, su primogénito, en sacrificio vivo, al fuego, para presentar esto, y esto obviamente que delante de Dios es algo completa y totalmente abominable. Y aquí es claro, dice que el que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro dice morirá, y Dios te dice, y el pueblo de la tierra lo apedreará. O sea, es el decreto es que aquel que hizo eso, ¡pum! Eso es lo que Dios está determinando. Dice, yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre el pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que si viendo lo que esa persona hizo, y queriendo hacer esa persona en la justicia, ¿cierto?, humana, haciendo vista gorda, como dicen por ahí, o sea, queriendo ser más inteligente, o no sé, más necio, diría que lo que Dios dio como decreto, porque Dios dio un decreto, es el mandamiento y este es el decreto, lo que tenían que hacer. Dice, lo iba a cortar, pero sí dice, porque profanó, dice, mi santo nombre. Dice, pero el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto a aquella persona que dio sus hijos para no matar, dice, entonces yo pondré mi rostro contra todo aquel varón, contra toda la familia, en fondo, contra todos aquellos que se hicieron partícipes y no obedecieron al decreto por el mandamiento que Dios había dado con respecto a lo que no debían hacer. O sea, son estatutos claros, son cosas que de parte de Dios son precisos. Por eso usted siga leyendo y va a darse cuenta de todo lo que Dios habla. De la misma forma, en el versículo capítulo 21, ¿cierto? Comienza Dios a hablar acerca de la santidad de los sacerdotes. ¿Cierto? Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Porque aquí Dios también pone un estándar a los sacerdotes. A esto reténgalo bien, porque Dios es un Dios consecuente. Dios no es un Dios que dice, a ver, a mis sacerdotes le doy la pasada, o va a decir, no, a los pastores yo le doy la pasada, no, y a los que están sirviendo, no. Usted se acaba de dar cuenta, ¿por qué usted tiene que leer el Antiguo Testamento y tiene que leer todo esto con tiempo y observando? Porque usted va a comenzar a comprender el carácter moral íntegro de Dios, porque si Dios está exigiendo esto es porque Él es así. Y cuando Él está haciendo esta exigencia, imagínate que parte empezando a darle, primero dice, Jehová dijo a Moisés, dice, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y dile que no se contamine por un muerto en sus pueblos. Pero Dios es un Dios también con comprensión. Dice, más por su pariente cercano. Dice, por su mamá, por su madre, por su padre, por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Mire, porque Dios es bueno, Él es bueno y es justo. Él está diciendo, dice, habla a los sacerdotes, o sea, los sacerdotes, los hijos de Aarón, tenían prohibido contaminarse por un muerto. Y Dios está diciendo, porque también vamos a ver esto más adelante, que, y si murió la mamá y el papá, o sea, le está prohibiendo Dios, ¡ay, qué malo! Dios, qué injusto! No, Dios es justo, es santo, es perfecto, su criterio al respecto de lo que nosotros debemos obedecer ya
es Dios, nos dio 10.000 millones de vueltas alrededor del universo y Dios, él tiene la respuesta perfecta para nosotros. Claro, está diciendo, no, pero si falleció la mamá, el papá, falleció un hijo o su hermano, y una hermana que haya sido virgen, que no se haya casado, sí, tal persona va a poder, ¿cierto?, acercarse y tocar a aquella persona. Yo la verdad las cosas que a las únicas personas que he tocado bajo esa condición han sido a mi papá y a mi mamá, y a mi suegra, creo que no alcance algo muy fuerte aquello. Pero bueno, entonces así vamos viendo. Después, ¿cierto? En Levítico 21 vemos, ¿cierto?, la santidad, dice, de los sacerdotes. Y en Levítico 22, ¿cierto?, vemos la santidad, ¿cierto?, de las ofrendas. Entonces ahí empezamos y dice, no, habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Ahí hay algo, hermano, que después vamos a ver más adelante, ¿cierto? Dice, lo vuelvo a leer, dice, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercara a las cosas sagradas. O sea, Dios advierte, dice, a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. ¿Qué significa será cortado? Que simplemente lo que Dios está diciendo, que la persona va a morir. Va a morir. Hoy día nosotros tenemos un pacto nuevo, el pacto de la gracia de Dios, donde Dios tiene verdaderamente, ahí está la gracia presente de Dios, porque vemos las oportunidades de Dios, primeramente mirando que Dios también establece sus estatutos para nosotros, pero además tenemos un buen abogado en Cristo Jesús. ¿Pero para quiénes? Para los que nos estamos forzando y los que nos amamos al Señor. Yo voy a leer aquí algo que había escrito, pero entonces usted se da cuenta que Dios le da todos los estatutos, le raya la cancha, le da los decretos, los mandamientos al pueblo de Israel para que su pueblo viviera bajo esos estatutos. Dice así, nuestras decisiones están basadas en nuestra voluntad para escoger frente a distintas posibilidades. Y Dios, dice, por medio de su palabra escrita, nos deja saber su pensamiento y determinación frente a todo predicamento del ser humano. O sea, el ser humano, Dios le da a conocer su voluntad. Yo me imagino que hoy en día, estos pecados que hemos leído y estas aberraciones y estas perversiones y estos actos inmorales, tanto usted como yo sabemos que el mundo, ¿qué sigue el mundo? El mundo lo sigue practicando. Sí, lo sigue practicando. Zoofilia, etcétera, y son cosas que están presentes, esos pecados están presentes aún sobre la tierra, porque el mundo vive como se le da la real gana. El mundo vive, es impresionante, porque la palabra de Dios juzga, dice, a los que se complacen, en los que las practican, y es muy perverso en cuanto a la cantidad de material de pornografía, de inmoralidad y aquella producción de material que tienen nombres terribles como la pedofilia, la zoofilia, y como usted no se imagina la cantidad de millones de personas que buscan esto, producen esto y son tremendamente perversos. Y por supuesto que ellos viven fuera de la voluntad de Dios, porque eso Dios los sigue condenando. Aun cuando están en el Antiguo Testamento, Dios sigue condenando y Dios juzgará a cada persona por las cosas que las personas hicieron. Las decisiones están basadas en nuestra voluntad y podemos escoger diferentes posibilidades, pero Dios por medio de su palabra escrita nos deja saber su pensamiento y determinación frente a todo predicamento del ser humano. Ahora vaya conmigo por favor a Efesios 5 del 1 al 20. Yo creo que este tema va a quedar para dos partes. Efesios 5 del 1 al 20 dice, andad como hijos de luz. Efesios 5 del 1 al 20. Ahora nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Con la diferencia, ¿cierto?, que sabemos que en el Antiguo Testamento Dios dio las leyes y las escribió de las primeras tablas, las escribió, ¿cierto?, Dios con su propia mano sobre las tablas de piedra. Y eso quedó en forma externa del pueblo. Pero Dios en el nuevo pacto, que es el mejor pacto que el anterior,
Dios escribió nuevamente a través de Dios Espíritu Santo en nuestras tablas de carne, dice, nosotros lo leímos, y donde Él escribe su estatuto y sus mandamientos, ahora Él lo escribió en nuestro corazón, porque Dios sabía que esa era la única forma que el ser humano pudiera obedecer a su palabra. El no obedecer a Dios es una decisión. Nadie que tenga al Espíritu de Dios dice llamará anatema al Señor, y por el contrario, nadie que no tenga el Espíritu de Dios podrá llamar Señor al Señor. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo, si somos templo del Espíritu Santo, y usted no obedece a Dios, es porque usted no quiere obedecer. No porque Dios haya hecho una excepción en usted, y usted está en la condición carnal antigua, y Dios no le haya facultado a usted para poder vencer y obedecer a lo correcto. Por eso Dios en Efesios 5 nos habla de una forma distinta, porque él dice, andad como hijos del mundo, dice Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, Dios está diciendo, pero ¿cómo? O sea, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque Dios sabe que con la obra redentora que Él hizo, y como templo del Espíritu Santo nosotros, ahora sí podemos imitarle a Él. ¿Por qué? Porque Dios preparó las cosas para que nosotros pudiéramos tener de su naturaleza divina en nuestro corazón. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y empieza acá, igual que los mandamientos y los estatutos, dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí comienzan los mandamientos y los estatutos. Para que usted vea, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, es lo mismo que está hablando, ¿cierto? Y aquí lo sintetiza para que nosotros quedemos claros. Porque sabía esto, que ningún fornicario, aquí no hay duda, dice, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Escucha esto. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque dice, nadie os engañe. Pero hermano, si la salvación no se pierde, si usted sabía que el don de Dios, que la salvación, que es la gracia de Dios, es un don. ¿Y qué dice el mandamiento? Que el don y el llamamiento son irrevocables, así que la salvación no se pierda. Entonces vienen unos que comienzan a turbar allí los pensamientos, y el que quiere ser turbado comienza entonces, como dice aquí, a ser engañado con palabras vanas. ¿Para qué? Para comportarse igual que los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia tienen un padre, ¿sabía usted? Es el padre de toda mentira, Satanás, el diablo. Eso es el padre de todos los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo, dice, erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, dice, lo que es agradable al Señor, mandamientos y estatutos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, mandamientos, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dirá pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, mandamientos y estatutos. Por tanto, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mandamientos y estatutos que somos capaces de nosotros de poder cumplir. Voy a volver a leer lo que escribí acá. Dice, Dios ha dejado sus estatutos y mandamientos para que los conozcamos, y si verdaderamente le amamos, manifestemos esto a través de la obediencia a su palabra. Esto se traduce también en obedecer a quienes nos instruyen, es decir, acerca de los que trabajamos en la obra.
Y al respecto de esto, Dios es claro en lo que Él espera de lo que le instruye. Voy a hacer un paréntesis en esto. O sea, ¿qué es lo que estoy hablando? Primeramente, ¿cierto? Tenemos la palabra para recibir por la palabra los mandamientos, los estatutos que Dios ha puesto para que nosotros obedezcamos a Él. Y por otra parte, el Señor también ha puesto a aquellas personas que van a instruir a la iglesia. Aquellas personas, como por ejemplo el caso mío, el pastor, es la persona que le está discipulando a usted. Y esas personas, ¿cierto?, son las que Dios pone para que esto, ¿cierto?, nos instruyan al respecto, ¿cierto?, de Dios. Y obviamente que Dios, ¿cierto?, comienza primeramente, así como, ¿se acuerda que en delante? Porque yo estoy haciendo una similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y así como Dios dio las leyes de santidad y justicia, ¿usted piensa que Dios se va a casar con un pastor corrupto? ¿Usted piensa que Dios se va a casar con un pastor que no enseña lo correcto o que va a hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice? De ninguna manera. El Señor habla, ¿cierto? Dice, apacentad, dice la grey de Dios, acerca de los pastores. Y en esto, ¿cierto?, nosotros encontramos por la palabra del Señor, ¿cierto?, por la palabra del Señor, lo que el Señor habla acerca de apacentar la grey de Dios. Si no me equivoco, porque Dios es justo. Lo tengo por acá, no sé por qué no dejé notado este versículo. Aquí está. Primera de Pedro 5, porque uno dice, ¿cuál es el mayor problema que las personas tienen para poder obedecer a Dios ahora hablando en la iglesia? En el Antiguo Testamento estaban, ¿cierto?, los mandamientos, los estatutos, y estaba el sumo sacerdote, ahí estaba Aarón, ¿cierto?, y sus hijos. En el Nuevo Testamento, en el pacto, están los mandamientos, los estatutos, está ahora el Espíritu Santo dirigiendo la iglesia, y Dios también, ¿cierto?, levanta a los pastores, ¿cierto?, a los obispos, y también levanta a aquellos que en algunos, ¿cierto?, son sus discipuladores, y los que le instruyen en la palabra. Y Dios, la pregunta que yo creo que usted comprenda, porque esta es la mayor, claro, sé que hay malos testimonios de pastores que no han obedecido a Dios y que han dado un pésimo testimonio. Ahora, después de ver los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, ¿usted cree por algún instante que Dios va a estar apoyando, va a tener algo en favor de aquellas personas que, conociendo su palabra y habiendo sido puestos por Dios para que en eminencia, para dirigir al pueblo, y que ellos hicieran lo incorrecto y no obedecieran? ¿Por qué hablo esto? Porque muchas personas dicen, no, dice que voy a obedecer al pastor, si el pastor es un súper chanta, son todos unos ladrones. Sí, es verdad, hay pastores que son así y Dios los va a juzgar. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Pedro 5, dice claramente, dice, apacentar la grey de Dios. Y mi Biblia es exactamente igual a la Biblia Reina Valera que todos tienen. Porque yo quiero que usted comprenda que Dios no hace excepción de personas, ni en el juicio, ni en ninguna de las cosas, ni en la obediencia. Y nosotros, los que servimos al Señor, somos los primeros que tenemos que estar en obediencia a Dios. Dice, ¿cierto?, en 1 de Pedro 5, miren lo que dice a nosotros los pastores. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. A presentar la grey de Dios. ¿Cuál es la grey de Dios? La iglesia. Que está entre vosotros, dice, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, lo primero que usted tiene que entender, que Dios le está diciendo a nosotros los pastores, que nadie puede estar en la iglesia a la fuerza. Nadie puede estar allí en la iglesia, ¿cierto?, si no dice claramente voluntariamente. Yo por eso no esfuerzo a nadie. Si hay una persona que no quiere venir, yo me trato de contactar, trato de invitarle, trato de hablarle, pero hasta un momento que la persona no sabe que no quiero, perfecto. Es su decisión. Y aquí dice claramente, ¿cierto? Dice, no por fuerza. Dios no va a llevar a nadie obligado. Siempre he dicho esto. Nadie va a entrar al reino de los cielos y va a estar la persona así. Bueno, ¿y usted por qué está aquí? Bueno, me obligaron. Y aquí estoy porque me obligaron, por eso llega al reino de los cielos. No, las personas que llegan al reino de los cielos va a ser por voluntad, por seguir a Dios. Dice, si no, dice voluntariamente. Y aquí está súper claro, no por ganancia deshonesta. Y eso me echa abajo toda doctrina de la prosperidad, toda doctrina que vende el evangelio, toda doctrina que enseña lo contrario. Aquí lo dice claro, dice, no por ganancia deshonesta. Aquellos, cierto, que han vendido el evangelio,
que han enseñado incorrectamente acerca de los pactos, aquellos que han aprovechado, ¿cierto?, de su posición para vender la fe. No, ¿usted cree que Dios va a decir? Porque una vez una persona me dijo así: ay, pastor, me dijo, pero si estas personas también enseñan la palabra de Dios y Dios va a tener al fin, va a tener misericordia de todos ellos. Es que la gente no entiende. O sea, Dios no tiene términos medios. Usted vio en lo que leímos de Levítico, en lo que hablamos, en todo lo que está escrito ahí, ¿usted ve algún punto medio de parte de Dios al respecto de la inmoralidad, al respecto del pecado, al respecto de sus mandamientos y estatutos? Si sabe cuál es el problema, es cuando las personas quieren tomar lo que Dios dice y adaptarlo, acomodarlo a su situación, para decir, no, si Dios al fin y al cabo de todas estas personas, porque claro, si el pastor hizo lo incorrecto, si eso no estaba bien, bueno, si se arrepiente, Dios lo perdona, eso sí, Dios lo perdona. Pero a lo que yo me refiero es que aquella persona que no quiere en su corazón entender, ni obedecer, ni tampoco considerar como siervo de Dios, como anciano, para apacentar la grey. O sea, Dios no tiene dobleces. Él no va a decir, ya, bueno, en realidad, a ver, Claudio de 100 obedeció 55. Bueno, está casi 50-50. Y si obedece 5 más, llega a 60. Bueno, con un 70% se salva. Y el 8%, bueno, pucha, me cae bien el Claudio, pero ¿usted cree que Dios es así? No, Señor. Dios no es como nosotros. Por eso la obediencia a Dios, hermano, tiene que ser en el temor a Jehová. Yo temo a Dios y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, todo lo contrario. Temo a Dios y obedezco a su palabra y me esfuerzo junto a mi familia, junto a mi esposa, por obedecer a Dios en todos sus mandamientos, preceptos y estatutos, porque temo a Dios y sé que un día voy a estar delante de Él junto a mi esposa o no sé ahí, pero estaremos dando cuentas por la iglesia. Y yo obedezco a Dios y desde el momento que Dios me habló acerca de esto, soy el primero en obedecer la palabra. Y todo siervo debiera obedecer a esta palabra porque Dios no tiene tratos especiales con ninguno. Bien, sigamos. ¿Cierto? Dice, si no dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dice, y si no dice con ánimo pronto. ¿Qué es lo que es el ánimo pronto? Es decirle, ¿cierto? Oiga, ¿sabe, pastor? Quiero hablar con usted. No, ¿sabe que me tienen? Pero ya estoy hasta aquí, hasta la tusa con la iglesia, estoy súper choreado. No, hermano, ya mañana, pasado, tarde. No tengo ánimo para atenderlo a usted. ¿Y sabe qué? La iglesia, ¿sabe qué, señor? Toma, se la devuelvo porque es un problema. No, si Dios llamó a la persona para estar apacentando la gracia de Dios, Dios lo facultó. Bueno, van a salir las canas, sí, van a salir las canas, pero Dios lo facultó para servir a la iglesia con ánimo pronto. Pero no acude a su pastor, por favor. ¿Cierto? Y dice también, no, esto es importante, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Sabe lo que significa no como teniendo señorío? Que el pastor viene a ser el señor de la iglesia. Así es, claro, eso es lo que está diciendo. O sea, que lo que el pastor dice, claro, el pastor habla acerca de la doctrina, el pastor habla acerca de la enseñanza, pero a nadie lo obliga, sino que cada uno obedecerá para su propia salvación y conveniencia acerca de lo que el pastor está enseñando. Pero cuando él dice que él viene, cierto, haciendo el señorío, no, es que aquí se dice lo que el pastor habla, sea bueno, sea malo, el pastor, no. ¿Usted cree que Dios va a respaldar eso? Ni una forma de hacerlo, como aquellos casos que sabemos de aquel obispo, ¿cierto?, en Santiago, que tenía a su esposa y tenía, ¿cierto?, su otra mujer sentada en la misma banca y toda la gente que estaba adelante, todos lo sabían. Y nadie le decía porque ellos decían así, no toquen el ungido de Dios. No, él dejó de ser el ungido de Dios cuando él comenzó a pecar y no tuvo la capacidad de arrepentirse, y no solamente arrepentirse, sino que restituir de la forma que Dios le hubiese mandado que lo hiciera hacer, ya sea dando un pasito al lado y colocando a otra persona y apoyando atrás, lo que fuere, porque eso es arrepentimiento, es arrepentirse, restituir y por supuesto dar el ejemplo. Y sé que Dios perdona, porque Dios es de misericordia y de perdón, pero Dios no va a pasar por sobre esto. Aquellas personas que se toman como un señorío sobre la iglesia. Yo me acuerdo que conocí casos donde el pastor, por ejemplo, dice, el pastor está de cumpleaños, y el pastor mandaba la lista con la talla, con la marca, con el color y con todas las cosas que quería. Y pobrecito de los pobres hermanos que si no llegaban con la lista, con el color, con las cosas que el pastor pedía, porque es obediencia a Dios y hay que honrar al siervo. O sea, es una manipulación, hermanos, pero horrible. O sea, Dios es un Dios justo, hermano. Si Dios va a juzgar, no se preocupe cuando usted piense acerca de los siervos, piense acerca de lo injusto. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo hablo? Porque muchas personas no quieren seguir el evangelio.
porque ellos dicen, miran a las personas que están arriba, miran al pastor, y él se hace lo incorrecto, si tiene mal testimonio, y dicen así, si ellos no obedecen a Dios ni a la palabra, ¿qué nos queda para nosotros? No se preocupe, porque estará el justo juicio de Dios para aquellas personas. Por eso usted tiene que primeramente seguir la instrucción de la palabra de Dios. Y dice, no teniendo cierto señorío sobre los que están en vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Esta palabra yo la busqué hace mucho tiempo, porque este tema nosotros lo hemos enseñado a los hermanos que están como obreros junto a la iglesia. Y la palabra ejemplo viene del término griego que es tupos, y tupos es la prensa que tiene, cierto, un sello para cuando se pone una moneda, cierto, y se imprime el sello, y todas las monedas van saliendo exactamente igual. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, acá en Viña del Mar, antes la bajada de Limonar, el canal Chacao, me acuerdo que se dio vuelta un camión con monedas. Y todos fueron a recoger monedas porque eran monedas sin acuñar. Y todas esas monedas estaban lisas por las dos caras, y fueron pero una cantidad enorme de tanto así que llegaron muchos compañeros de curso, llegaron con esas monedas sin acuñar. Y a mí me sorprendió porque, claro, eran monedas que iban a la casa de moneda precisamente para ser acuñadas. Y cuando habla Dios acerca, dice, siendo ejemplo de la ley, Dios está diciendo, él está diciendo así, el pastor, es Dios. Entonces yo me empiezo a acuñar, eso es lo que está diciendo. Dios empieza a acuñar la vida del pastor o de aquellos que amamos y servimos a Dios. Entonces ya después lo que se empieza a ver en el resultado de eso es el cuño de Dios en la vida de las personas. Eso se llama ser ejemplo, porque debemos ser ejemplo para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vemos al respecto de esto? ¿Qué podemos ver acerca de la palabra de Dios? Que Dios demanda obediencia. Mira, hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del Nuevo Testamento, y hay un testimonio mucho mayor, que es el testimonio de Cristo. Voy a leer algo, cierto, que tengo escrito acá. Dice, al respecto de esto, su palabra, toda ella, sus mandamientos, su estatuto, su sabiduría, su consejo y ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, nos habla de cómo deben ser nuestras decisiones, cierto, acerca de lo que Dios determina. Y aquí vamos a hablar también acerca del testimonio de Cristo. Dice en Romanos 5:12, dice claramente, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice, cierto, y no causa muchas transgresiones. Y dice, en el 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ahí está hablando de Adán. Así también dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por quién? Porque ahí está hablando acerca de la obediencia de Jesucristo. Porque la obediencia de Jesucristo a nosotros, porque también vamos a hablar de esto hacia adelante, para comprender que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él se sujetó a obediencia. Porque ahí tenemos un extraordinario, o sea, si Dios sujetó a su Hijo a obediencia, Dios sujeta a la iglesia a obediencia, Dios sujeta a los pastores a obediencia, a todos los que llaman a servir bajo obediencia a su palabra. Eso es algo extraordinario. Esto es algo que vamos a profundizar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? ¿Cierto? Que toda su palabra, su mandamiento, su estatuto, su sabiduría y su consejo, todo esto se tiene que ver reflejado en nuestra vida espiritual. Si usted piensa engañar a Dios no obedeciendo a su palabra, creo que a esta altura ya le quedó súper claro que nadie podrá engañar a Dios. Nadie podrá decirle, ay Señor, ¿sabes qué? Yo me esforcé, y Dios te va a decir, sí, ¿cómo te esforzaste? Si nunca me buscaste, ¿cómo te esforzaste? Si nunca en tu vida, dice, nuestra vida espiritual. O sea, lo primero que Dios estaba llamando, dice, ser verdaderos discípulos, tal como lo instruye la palabra. Si pusiéramos a hablar acerca de qué es lo que es ser discípulo, como instruye la palabra, yo creo que ni siquiera lo alcanzaríamos a ver ahora, porque yo esto lo hemos hablado. O sea, usted tiene que entender, porque usted dice, ya, ¿y en qué obedezco a Dios? Lo primero es lo que usted tiene que obedecer en su vida espiritual. Y lo primero que usted tiene que ser en su vida espiritual, ser un verdadero discípulo de Dios. No un cristiano, sino un verdadero discípulo. Y aquí no hay excepción para nadie. El que no se instruye, el que no lee la palabra, el que no está orando, el que no se disipula,
el que toma la palabra como tarde, mal y nunca, el que no busca a Dios, ¿será discípulo de Dios? Yo no sé, pregúntese usted. ¿O será un simpatizante? O sea, en lo primero que se tiene que reflejar, en lo primero que se tiene que reflejar es en nuestra vida espiritual. Si usted obedece a Dios, usted tiene que ser un discípulo. Y si es un discípulo, entonces yo tenía que saber, usted tiene su cuaderno discipulado, sí, usted tiene su lectura, cierto, sí, usted está buscando del Señor y está permitiendo que la palabra de Dios le instruya como discípulo en su vida espiritual, sí. Y ahí está la primera obediencia. Lo segundo, nuestra vida personal. Dice, ¿qué es lo que es nuestra vida personal? Es cómo vivimos, lo que hacemos, lo que los demás nos ven hacer, que en el fondo es la consecuencia y el reflejo de lo espiritual. O sea, lo espiritual va a dar a luz o va a reflejar en nosotros, en nuestra vida personal, en lo que a lo mejor las demás personas, claro, porque te dicen, pero pastor, si es fácil que de repente yo me comporte, sí, pero es que Dios te ve de adentro afuera. Dios ve tus pensamientos cuando estás en la calle, Dios ve tu vida personal en las cosas que nadie te conoce, Dios ve en tu vida personal cuando tú estás con tu teléfono en tu mano para ver qué es lo que estás viendo, para ver qué es lo que estás revisando, para ver qué forma tienes de comportarte, etcétera. Dios lo ve, porque la vida personal es el reflejo de la vida espiritual. Y si tú obedeces como hijo de Dios, entonces tu vida personal tiene que reflejarse como la vida de un hijo de Dios. Sigo avanzando. ¿Y en qué áreas? ¿En qué área del quehacer del ser humano abarcará esto? Yo solamente anoté algunas, no las anoté todas. Esto se manifiesta en la familia, en los padres, en los hijos, en los esposos, en la congregación, en el trabajo, en las amistades, en los enemigos. O sea, es solamente las cosas que yo considero más fundamental. Por ejemplo, veamos cómo se manifiesta, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, de cómo se manifiesta, porque así como Dios le dio estatuto, mandamiento, ordenanza al pueblo de Dios, Dios también le da estatuto para las familias, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, qué dice Dios en Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19, del 4 al 6. ¿Yo por qué estoy hablando de esto? Porque yo sé que la obediencia a Dios tiene bendición en la obediencia y maldición en la desobediencia. Y por años nos hemos quedado solamente con eso. Si yo obedezco a Dios, entonces Dios me va a bendecir. Entonces yo voy a obedecer a Dios para que Dios me bendiga. Y siempre nos enseñaron eso, y es correcto por la palabra. Pero si yo no obedezco a Dios, entonces Dios me va a maldecir. Pero entonces Dios es malo porque me obliga a obedecerlo, entre comillas, porque Él me va a dar algo, yo lo obedezco. Y porque si no me da, yo entonces no. Esto es mucho más que lo que Dios me va a dar. O sea, Dios es tan bueno que toda obediencia a Dios traerá una retribución para nosotros, primero espiritual. Porque si obedecemos a Dios, vamos a ser salvos. Si obedecemos a Dios, vamos a alcanzar las promesas. Si obedecemos a Dios, vamos a ser eternos, no vamos a morir. Si obedecemos a Dios, Dios va a cambiar este cuerpecito que ya está un poquito gastado, pero que todavía sirve, y Dios va a cumplir todas aquellas promesas. Si obedecemos a Dios, Dios nos va a levantar de los muertos. Si obedecemos a Dios, veremos su gloria. Si obedecemos a Dios, ¿quién sale beneficiado? Salimos beneficiados nosotros, pero nosotros obedecemos a Dios por amor a Dios, por amor a Él. No solamente el que, mira, obedece a Dios para que te bendiga y para que no vengan las maldiciones. Eso es parte también de la palabra, por supuesto que sí. Pero tú tienes que entender que el obedecer a Dios tiene que ver con conocer el Dios que tú tienes delante de ti, el Dios que ha estado siempre presente en la iglesia. Tú tienes que conocer con profundidad lo que Dios espera de sus hijos y de la obediencia y por qué para Dios es tan importante. Mira, Mateo dice, acerca primero, ¿cierto? Yo dije la familia. Mateo 19 del 4 al 6. Dice así: Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, claro como el agua, varón y hembra. No es que ahora el mundo, que esto, las familias modernas, que el hombre y el hombre, la mujer y la mujer, y qué sé yo. No, Señor, aquí está claro. Esto, a mí, mire, por todo pensamiento que quiera permear esta palabra, yo lo desecho completamente, al precio y el costo que sea, porque yo temo a Dios más que a los hombres.
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, la familia. El hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Si usted quiere ser un cristiano, no discípulo, porque si fuera discípulo entonces no tendría sentido. Si usted quiere ser un cristiano, que toda doctrina de pensamiento del mundo y que todo usted quiere ser un cristiano moderno y que usted quiere permitir que cualquier levadura del mundo le leude a usted, porque hoy día, hermano, nosotros estamos en la doctrina, pero hoy día hay iglesias que están aceptando matrimonio entre hombres y mujeres. O sea, perdón, entre hombre y hombre y mujeres y mujeres. Porque hay iglesias que hoy día están ya distorsionando la palabra del Señor. Esto es así, pero Dios habla, aquí yo estoy leyendo acerca de la constitución de la familia, cómo Dios constituye la familia. Miren, ¿qué es lo que habla Dios? Esto acerca de la familia. ¿Qué es lo que habla Dios acerca de los padres? Vamos a ir, por favor, a Efesios 6:4. Efesios 6:4. Dice, para los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, o sea que el papá que está, a los hijos le gustó esto, sí. Pero papá, si usted me está preguntando si leí o no leí la Biblia, si oré o no oré al Señor, usted me está provocando a ira. Me provoca ira. No agarren las cosas como le conviene. Dice, ¿qué es lo que es provocar a ira? Es obviamente que es ser todo lo contrario de la disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál sería la disciplina y amonestación del Señor? La ordenanza que Dios para los padres es que si el hijo o la hija está en casa y vive con los padres, y el hijo o la hija quiere hacer cosas que van en contra de los estatutos, que van en contra de la palabra de Dios, entonces el padre y la madre tienen toda la responsabilidad de disciplinarlos, criarlos en amonestación del Señor. Y decirle, hijo, lo que tú estás haciendo está mal, y mientras estés bajo mi techo, yo no te permito esto porque tú vives conmigo. Y sé que eso trae problemas, sé que eso trae consecuencias, sé que eso, pero nuevamente te vuelvo a decir, o sea, dice Dios, ¿de qué forma? No provocando a ira, no provocando a ira. ¿Por qué? Y usted dice la palabra, dice, si no dice criarlos. O sea, si usted le comenzó a hablar a su hijo, a su hija, cuando ya está grandecito, y el hijo empieza a desviarse, y usted no lo crió desde pequeño, usted no lo disciplinó y amonestó al Señor desde pequeño, porque ese es el problema. Usted, es cierto, quiere que su hija le obedezca, que su hija le obedezca ahora. Y ya tiene 11, 12, 13, 14, 15 años ya, y el mundo le tira por todos lados. Pero resulta que esta palabra está diciendo claramente, criando, o sea, en la crianza de la familia, en el seno del hogar, cuando los hijos son pequeños, Dios está diciendo, comienza a criar a tus hijos en la amonestación del Señor, en su disciplina. O sea, aquellos hijos que fueron criados desde pequeños, porque claro, los hijos, ¿cierto? Uno dice, los hijos, ¿por qué no obedecen al Señor? Porque llegaron a la iglesia a una tierna edad, las niñitas, ¿cierto? Danzando, que es muy hermoso, pero no hay amonestación ni disciplina del Señor, porque a ella le sale del corazón hacer eso para Dios. Los jovencitos, los pequeñitos, también, ¿cierto? Son puros de corazón, pero tiene que haber instrucción de los padres, tiene que haber crianza desde pequeños. O sea, si ellos son chiquititos, ya tienen 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, el trabajo de los papás es criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Entonces cuando el hijo tenga 11, tenga 12 y tenga 13, usted ya tiene el trabajo hecho. ¿Cierto, pastora? Amén. El trabajo está hecho porque usted lo disciplinó. Usted lo disciplinó de cuando eran chicos, cuando eran bebés, cuando de pequeños dijeron, mi papá me enseñaron la palabra y la palabra dice que no es bueno hacer esto, ni robar, ni mentir. Y aunque sean todos distintos, sé que la palabra de Dios está en los corazones de mis hijos. Nosotros nunca pensamos ser pastores. Nunca lo hicimos así, para que la gente vea. No, Señor, nosotros lo hicimos porque entendimos esto. Amén. Y cuando lo entendimos, comenzamos a esforzarnos. Porque usted no va a querer decir, a los 10 años, a los 12 años, a veces los pequeños están todavía en la iglesia, están contentos. Y si hay alguna actividad de la iglesia, yo siempre decía a mi hija, hoy podríamos hacer un taller
no sé, de medios, decía yo, de cómo hay tanto avance con la tecnología, los teléfonos. Lo pensé en un tiempo, dije yo, vamos a hacer unos talleres, le dije a mi hija, para que los niños graben sus videos, hagan un estudio, puedan hacer una entrevista en la calle. Pero después dije yo, Señor, ¿por qué teníamos que hacer esto para poder mantenerlos entretenidos en la iglesia? Si esto no en el fondo es entretenerlos para que permanezcan en la iglesia, siendo el trabajo de lo que tienen que hacer son los padres para instruirlo en su casa. Usted tiene que hacer ese trabajo. Eso es lo que Dios le está dando. Y quizás, pastor, ya no me gustó este tema. Pero Dios habla en todo el quehacer del ser humano. Y en el contexto para los padres les dice, los padres deben instruir a sus hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y por supuesto advierte, dice, no debes provocarlo a ira. Este mismo versículo lo encontramos en Colosenses 3:21. Pero eso vamos a quedar como en la mitad. Colosenses 3:21. Dice, Padre, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Claro, aquí está explicando un poquito lo que es cierto, provocar a ira a los hijos. Dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Claro, dice, amonestarlos, ¿cierto?, en la obediencia del Señor, pero tampoco dice, ¿cierto?, para que esto llegue a provocarlos a ira o para que se desalienten. Es decirles, ¿cierto?, de que no, o sea, hay que tú no sirves, tú nunca vayas a estar cerca del Señor, y esto que esto otro, no vaya a poder avanzar, porque, claro, si es que el hijo se está esforzando, porque si no se está esforzando, dice, ay, es que me desalienta con lo que me dice. Claro, pues entonces, ¿cuál es la perfecta ecuación en lo que está diciendo? Dice, no exasperar a vuestro hijo. O sea, si yo veo que mi hijo se está esforzando, si yo veo que él está tomando una palabra, participa del discipulado, tiene su cuadernito, está orando y está avanzando y hace preguntas y quiere saber más del Señor, entonces yo como papá no le voy a decir, pero ¿qué te ha puesto que no hiciste todas las copias, po? Y no hiciste todo otro, y no hiciste aquí, y no hiciste allá? Y el hijo dice, pero papá, pucha mamá, o sea, eso es desalentarnos, porque es ponerle, cierto, un evangelio que está muy arriba. Pero para el hijo, que hay que andarlo empujando, o sea, en el versículo anterior estamos claros que Dios dice que mientras estén bajo su cuidado, su obligación por obediencia a la palabra del Señor como papá está en hacer aquello que Dios le mandó, que es, ¿cierto?, por la presencia, ¿cierto?, por la palabra del Señor, estar amonestándole para que el hijo se mueva y comience a hacer la voluntad de Dios en su vida. Esa es la responsabilidad de los papás. Amén. Escucho por amén. Amén. Y vamos a dejar hasta los hijos porque hasta aquí. Entonces, esos son los padres. ¿Se da cuenta? Esto está bien, la obediencia está bien clara. Los hijos. Vamos a ir Efesios 6:1. Efesios 6:1. Efesios 6:1. 6:1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, amén, Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, amén, delante del Señor. Y los hijos dicen, amén. 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 ¿Cierto? Y Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea, ¿qué le está diciendo cuando el papá le dice a la mamá, le dice, hijo, haga esto? Ya al tiro, no sé cuál será el tiro de mañana, al tiro de 6 horas más, al tiro se me olvidó. Entonces dice, hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y aquí empezamos a sacar roncha, porque las personas empiezan a decir, claro, o sea, esto no tiene nada que ver con la palabra del Señor. No, Señor, yo no estoy leyendo un libro de psicología. Yo estoy leyendo la palabra del Señor. O sea, si yo quiero ser un buen hijo de Dios, tengo que obedecer a mi padre. Y si el padre quiere ser un buen padre delante del Señor, tiene que ser un padre comprensivo, una mamá comprensiva, que no exaspere ni desaliente a sus hijos. Que no desaliente a sus hijos. Creo que alcanzamos a leer acerca de los esposos. Vamos a los esposos. Los esposos, Colosenses 3, 18, 19.
Colosenses 3, 18, 19. Y está súper bien aquí, dice, deberes sociales de la nueva vida. Ah, deberes sociales de la nueva vida. O sea, esto tiene que ver mandamientos y estatutos. Casada, dice, está sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Ahí le habló a las esposas. Sujétese, esposa, a su marido, siempre y cuando sea hijo del Señor, porque si es un hijo del diablo, usted obedezca a Dios. Si no es un hijo del Señor, no le puedo decir que lo obedezca, porque una vez, bueno, no quiero hablar en detalle de algunas cosas que son demasiado vergonzosas, porque el esposo estaba llevando a su esposa a la humillación y a la vergüenza, por causa que ella decía, no tengo que ser mi esposo, sí, pero el esposo era un hijo del diablo, una de las cosas que quería que su esposa hiciera, y eso no es correcto, que esa esposa se sujeta al Señor y respeta a su esposo, pero no va a obedecer al esposo para hacer las cosas que le son contrarias a la palabra de Dios. No vaya a la iglesia. Ya, Señor, ya, ay, voy a obedecer a mi esposa que me dice que no vaya a la iglesia, y como yo tengo que estar sujeta a mi marido como al Señor, no. O sea, como conviene al Señor, no voy a ir a la iglesia porque mi marido me lo prohibió. No, Señor. Estamos hablando de esposa y esposa en Cristo. Marido le habla, dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahí me están mirando. No. ¿Cierto? Marido, dice, amad a vuestras mujeres. Yo siempre he dicho esto, y parece que hasta aquí lo vamos a dejar. Marido, dice, amad a vuestras mujeres. La pregunta es, si dice al marido, me dice el marido, ¿usted ama a su mujer? Pues si yo la amo, que abro el frío, po. Que abro el frío. Si te falta algo, mira, si le tengo de todo, le tengo de todo. Ahí están las papas, fui a la feria, le tengo de todo. Y ella sabe que yo la amo, po. ¿Ah? Pero a la esposa la trata con un ladrillo, con un pedazo de lija y un fierro así. Dice, oye, no me molesté ahora, no me molesté, estoy ocupado, no me molesté, ya, no, vengo mal. Dice, y ahí dice, no se haya áspero con ella. Ah, pero pastor, pues ¿cómo tan detallista? Bueno, la palabra de Dios es súper clara. Esto es parte de la mandamiento de ordenanza. Y cuando dice, amad a vuestras mujeres, ¿saben lo que es lo más difícil? Ya le voy a decir esto. Y que no escuchen la hermana, por favor. Es cuando, ¿quién tiene que responder esto? Cuando dice, a los maridos, amad a vuestras mujeres. ¿El marido o la esposa? La esposa. Y es cuando le preguntan a la esposa, esposa, ¿usted se siente amada por su esposo? Y ahí la esposa hace esto, mira al lado del esposo. Y es así, y después así como que baja la cabeza, y el marido se pone nervioso, así como que, ya, pues dígalo al pastor, pues, dígalo. Entonces, es una obediencia, o sea, así como las casadas están sujetas, ¿cierto?, a vuestros maridos como conviene al Señor. Esto es también muy profundo, es muy profundo, porque habla del respeto de la esposa por el esposo en la casa, en cómo debe honrarlo, en cómo debe considerarlo, en cómo debe tratarlo. Dice como Sara, ¿cierto?, llamaba a su esposo y le honraba en todo. No con sobrenombres, porque del mundo, si usted se da cuenta, hasta aquí de lo que hemos visto nosotros, como los estatutos y los mandamientos que Dios dejó para la iglesia, y abarcando el tema de lo que hemos visto, la familia, los padres, los hijos, ¿cierto?, y los esposos, el mundo es completamente contrario, porque la familia ni hablar, o sea, la familia hoy día es cualquier cosa que a Satanás se le ha ocurrido. Y la relación a veces entre los padres, ¿cierto? Los hijos lo encuentran, pero espectacular que los hijos traten a garabato a sus padres. Ah, no, que yo tengo una súper buena relación con mi hijo y yo trato a garabato a mi hijo y yo me entiendo con mi hijo de esa misma forma. Y por supuesto, aquellos esposos que son violentos, o sea, usted elija el modelo del mundo, el modelo de Satanás o la bendición de Dios para su hogar, para su familia, para su esposo, para su hija, para su matrimonio. Y aquí está el modelo de Dios. Este es el modelo de Dios. Como haber dicho, poner el modelo de Dios acá, a la derecha. Modelo de Dios a la derecha, el modelo del mundo a la izquierda. Está súper claro. Entonces, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque la obediencia a Dios, hermano, no, la gente lo traduce en solo lo espiritual. Y no, Señor, aquí estamos viendo en detalle
lo que significa la obediencia a la palabra de Dios. Y eso que todavía estamos recién en la primera parte, porque teníamos que profundizar esto todavía un poquito más, pero comprendiendo que la voluntad de Dios para la iglesia es clara. Es clara. Usted no puede ser una persona que dice que obedece a Dios y tiene su casa completamente patas para arriba. Ni siquiera todavía hemos hablado de las responsabilidades espirituales del sacerdote del hogar, porque todo eso forma parte de la obediencia. Pero sí quiero dejar muy de manifiesto, muy claro, es que todo esto que nosotros estamos haciendo hoy, todo esto es solamente porque somos templo del Espíritu Santo, porque Dios está en nosotros, que eso es lo que viene más adelante, porque Dios nos ha hecho competentes para que nosotros podamos vivir más bajo el modelo de Dios. Dios tiene un diseño desde el principio de la fundación del mundo. Él tuvo un diseño para el ser humano, y ese diseño fue el diseño de Adán y Eva. Ese fue el diseño de Dios, un diseño perfecto, un diseño sin pecado, un diseño en santidad, un diseño extraordinario. Pero nuevamente el que echó a perder el diseño de Dios fue el ser humano. Y Dios levantó una nación santa, un pueblo santo, un pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Y sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel, pero Dios no se olvida sus promesas. Hemos leído, ¿cierto?, innumerables veces que Apocalipsis habla, ¿cierto?, de los 144.000, que son aquellos que forman parte del remanente de Israel. Y por otro lado, ¿cierto?, vemos que Dios también levantó nación santa en medio de los gentiles, que somos nosotros, a la iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera? Es que nosotros volvamos al modelo de Dios, que volvamos a lo que Él hizo en su origen. Cuando Dios, hermano, lo que viene, usted tiene que entender, todo tiene que suceder. Lo que estamos viviendo tiene que suceder, está escrito. Lo que viene después de esto, que va a ser terrible, está escrito y tiene que suceder. ¿Por qué? Porque se tiene que ejecutar el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios para esta tierra? Cielos nuevos, tierra nueva, donde Dios mismo, la Jerusalén, la ciudad de Dios, se va a establecer sobre la tierra y Dios va a regir esta tierra, pero de una forma perfecta. Y nadie se levantará en contra de su voluntad. Las naciones se sujetarán a su voluntad. Todos nos sujetaremos a la voluntad de Dios, y los que nosotros partimos antes como iglesia de Dios, juntamente con Dios, con sus ángeles y con los santos hombres que nos precedieron antes, nosotros regiremos el mundo y el universo, porque eso será también eso lo dice la palabra del Señor, eso será también una de aquellas cosas que Dios tiene preparadas para su iglesia. Regiremos junto a Dios las naciones, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Usted debe comprender que la trascendencia de la obediencia está, pero mucho más allá de solamente recibir las bendiciones de Dios, o que usted diga, ya voy a obedecer a Dios, y usted dice así, no, ¿sabes qué? Ya no me queda otra, voy a obedecer a Dios. Usted no está obedeciendo de corazón a Dios, porque en el fondo Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se convierta de corazón. Si usted se convierte, arrepentido y convertidos, decía el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando Pedro hablaba, para que vengan tiempos de refrigerio desde la presencia del Señor a su vida. Si usted no entiende esto y usted va a estar batallando en su corazón siempre para estar negando la obediencia a Dios, entonces usted no va a poder abrazar aquellas cosas que Dios tiene para su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros somos nación santa, pueblo escogido de Dios, para hacer que la voluntad de un Dios que es santo, que es moralmente perfecto, que es bueno en amor, porque nos amó antes de que le amásemos a Él. Y este es el gran conflicto que las personas tienen, porque quieren poner a Dios a la altura de la moral del ser humano. Claro, y el ser humano es perverso, es egoísta, es malo, saca provecho de sí mismo, pero Dios no es así. Él es todo lo contrario. Él vio por nosotros antes que por su propio Hijo, lo puso en sacrificio por nosotros. Si Dios hubiese pensado en Él, en su Hijo y en el Espíritu Santo, entonces Dios no habría hecho nada. Si hubiese sido como las personas piensan, porque la gente es egoísta, y Dios no habría hecho nada. ¿Para qué sacrificar a su Hijo? ¿Para qué enviar al Espíritu Santo? ¿Para qué tomarse tanta molestia si Él es Dios y solamente le bastaría con ni siquiera hacer esto, para partir y hacer todo de nuevo? Pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que espera que en gratitud, ahora que Él ha puesto de su simiente en nosotros, que ha puesto su genética espiritual en nosotros, que nosotros podamos vivir, ahora nosotros tenemos la capacidad de elegir lo que Dios ama, que es lo correcto, que es lo justo, que es lo bueno y lo santo de Dios. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a dejarlo hasta acá.
para seguir hablando acerca de la obediencia al Señor. Por supuesto que la obediencia trae ganancia. Y la ganancia es para nuestras vidas, la ganancia es para nuestras familias, la ganancia es para el matrimonio, la ganancia es para los hijos, la ganancia es para los padres, la ganancia de la obediencia, la misericordia, hermano. Mira, los que me conocen saben un poco acerca de los momentos difíciles que yo tuve que vivir con mis padres y específicamente con mi mamá. Y si yo no hubiese obedecido a la palabra de Dios para honrar esa palabra que Dios puso escrita, y yo me hubiese rebelado en contra de Dios para no obedecer a esa palabra, sé que el destino de mi mamá espiritualmente no sería el mismo y el de mi papá tampoco, porque yo mismo les habría cerrado la puerta para que ellos hubiesen sido salvos, aun cuanto a lo mejor en su vida no estaban muy de acuerdo con las cosas de Dios, pero por el hecho de que yo obedecí a Dios y me esforcé en lo que mi corazón sentía, porque ese otro tema, lo emocional, yo siempre he dicho esto, lo racional, sobre lo racional está lo emocional, pero sobre lo racional y lo emocional Dios espera que esté lo espiritual. Cuando tú entiendes esto y obedeces a lo espiritual de Dios, ¿qué es lo que es lo espiritual de Dios? Lo que está aquí en su palabra, en contra de lo que tú sientes, tú vas a traer bendición para aquellas personas y van a alcanzar misericordia, que a lo mejor si tú te cierras, esas personas no van a tener ninguna oportunidad. No van a tener ninguna oportunidad. Pero cuando tú obedeces a Dios, hay ganancia por todas partes. Cuando tú obedeces a Dios, la victoria de Dios en tus decisiones va a ser extraordinaria. Tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, vas a ver tu corazón sanado, vas a ver las relaciones restauradas. Mira, yo le doy gracias al Señor porque yo ya no tengo tristeza de las cosas pasadas, ni tampoco sufro porque Dios me permitió que mi corazón se sanara y que se restaurara toda relación con mis padres, con mi madre, y Dios le dio una tremenda oportunidad a ella, y sé que la misericordia de Dios alcanzaron su vida y que hoy, gracias a Dios, sé que cuando parta yo también le veré, y solo por misericordia, porque ella no alcanzó y no quiso darle ni siquiera un aleluya a Dios, y Dios le dio una última chance. ¿Por qué? Porque obedecí como hijo a la palabra que Dios dice para honrar padre y madre. Y nunca le negué mi vida a mi madre, ni tampoco mis palabras en el Señor para ella, a pesar de todo lo que estaba allí, pero Dios hizo un trabajo perfecto. No hay ganancia mayor que obedecer a la palabra de Dios. No hay mayor victoria que obedecer a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, si usted se acaba de dar cuenta, engloba absolutamente todo. En el principio del tiempo, el ser humano vivía, ¿cierto?, en algunos aspectos como animalito, y Dios tiene que ponerlo en regla. Le da las leyes, le da los decretos, le da sus mandamientos, le da todas aquellas leyes de Levítico, un documento legal de Dios, y después, ¿cierto?, la iglesia comienza también a instruir al respecto de todo lo que nosotros debemos ser y hacer como hijos y hijas del Señor. Seguiremos compartiendo esta palabra la próxima semana, pero usted comience a meditar en su corazón en aquellas cosas que Dios le ha hablado a través de la obediencia. La obediencia siempre será ganancia para nuestras vidas y Dios lo busca, porque haciendo la voluntad de nuestras vidas, nosotros seremos los que salimos enormemente bendecidos. Amén. Vamos a orar al Señor, son las 10 de la noche ya, y damos gracias al Señor, y para que todos los que escuchen esta palabra, que el Señor les bendiga, y que usted vea esta palabra en su corazón bajo el temor a Dios, bajo el arrepentimiento, bajo la cruz, bajo el costo de nuestra salvación. Porque si usted ve la obediencia a Dios como algo separado de Dios y como algo humano, no hay caso, no hay posibilidad, porque ahí no está la obra de Dios. La obra de Dios parte mucho antes en nuestros corazones. Damos gracias al Señor y oramos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que usted preparó esta palabra, Señor, para todos, Señor, quienes le amamos, para su iglesia, para mi vida, para mi familia. Y, Señor, todos somos, Señor, corregidos por su palabra, porque allí está, Señor, la verdadera victoria, Señor, de la iglesia, el obedecer sus estatutos, sus mandamientos, buscando, Señor, agradarle a usted en todo, porque usted, Señor, es perfecto, Señor, en todas las cosas, y dejó escrito, Señor, lo que nosotros debíamos conocer para obedecer
y dejar de hacer aquello, Señor, que le ofende, porque son algunos mandamientos antiguos, están tan vigentes, Señor, como cuando usted los dio. Y a la iglesia, Señor, viendo que hoy las normas morales, Señor, son distintas, pero que también, Señor, de una u otra manera, el enemigo se ha encargado de pervertir, Señor, esta sociedad, entre comillas, moderna. Y en eso, Señor, usted no ha cambiado, Señor, porque es inmutable. Usted es el Dios 3 veces santo, y usted demanda, Señor, de la misma forma que vivamos bajo sus estatutos, pero para quienes, Señor, le amamos, Señor, esto no es un esfuerzo, no es una dificultad, sino por el contrario, es una decisión, y no importando el costo, Señor, sabemos que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y aún, Señor, en las decisiones que a veces tenemos que tomar con dolor, Señor, sabemos que esa decisión, Señor, traerá bendición y traerá, Señor, beneficios, Señor, espirituales, Señor, para todos quienes se vean afectados por esas decisiones que en un momento pueden ser incomprensibles o dolorosas, pero que traerán, Señor Padre, como dice su palabra, fruto apacible para todos, Señor, los que hemos sido disciplinados en la obediencia, Señor, a usted. Padre, yo en esta hora, Señor, le pido por todos nosotros, por la iglesia, porque este es el tiempo, Señor, de alinearnos, Señor. Este es el tiempo, Señor, tiempo final. Estamos, Señor, en el ya pronto, Señor, que usted viene. Y sabemos, Señor, que estos son los últimos, Señor, segundos de la eternidad en que usted está hablando nuevamente a la iglesia, para que todos aquellos, Señor, que no han entendido, Señor, que no solamente por una bendición que viene, Señor, en lo económico, como usted le habló al pueblo de Israel, Señor, acerca de su ganado, su tabla de amasar, Señor, de la tierra, la lluvia y todo lo que era la provisión del pueblo, que no solamente por eso, Señor, le debemos obedecer, sino en todos los aspectos, Señor, que están relacionados con nuestra vida, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, alcancemos, Señor, Padre, aquello, Señor, que es la promesa, Señor, que usted nos ha dado, para que en el nombre de Jesús, Señor, podamos ser agradables, Señor, delante de usted. Señor, le doy toda gloria, toda honra, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido que usted aliente siempre a su iglesia y nos fortalezca para obedecer, Señor. Y nunca, Señor, quedaremos, Señor Padre, aunque quedemos, Señor, para el mundo en vergüenza, porque el mundo piensa que somos, Señor, sonsos, Señor, por hacer lo correcto, porque ellos dicen que el mundo es de los vivos, más bien dicho, vivarachos, porque están muertos. Señor, yo obedezco, Señor, a su palabra. No importa, Señor, lo que piensen acerca de uno, porque es el Señor que hace lo correcto, le agrada a usted. Señor, una vez más, Señor, le doy toda gloria y toda honra, Padre. Le pido, Señor, por los hijos, Señor, que a veces no quieren obedecer a sus padres. Que en esto, Señor, ellos mediten, porque usted, Señor, no será burlado. Ellos pueden creer que burlaron a sus padres. Ellos pueden creer, Señor, que se mofaron de ellos. Ellos pueden pensar que se salieron con la suya. Pero, Señor, ellos delante de usted, Señor, no hay persona, Señor, que pueda pasarles por el lado. Porque usted, Señor Padre, cada una de las cosas, Señor, usted dará su justa retribución. Y esto lo digo con tristeza, Señor, porque el deseo de los padres es que a los hijos, Señor, les vaya bien. Los que amamos a nuestros hijos, deseamos que les vaya bien y que el primer camino que ellos tomen sea el camino, Señor, de la salvación, para que les vaya bien en todo. Padre, ayúdenos, Señor, para que podamos aún este tiempo, Señor, que ya es corto, podamos, Señor, estar meditando su palabra y también siendo buenos discípulos, Señor. Buenos discípulos, Señor, de usted, para poner por obra la palabra, Señor, que nos es instruida, y para amar, Señor, lo que usted ama, y arrancar de nuestra vida definitivamente aquello que hoy sí tenemos la oportunidad de poder hacerlo. A usted, Señor, sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.